Tengan buenas tardes. Este día vamos a ver 3 temas. Lo que es el contexto de la investigación, el objeto de estudio y los antecedentes de la investigación. Quería también hacerles del conocimiento que me han llamado la atención por la asistencia. Así que a las 4:15 voy a hacer una captura de pantalla. Los que no estén a esa hora les cae falta. Resulta, ustedes han de conocer porque está en el reglamento ahí, de que el que tenga el 20% de inasistencia, y eso va en el total de horas, y ahora son 2 horas, es como que fueran 2 clases. Entonces, no tiene derecho a someterse al examen final, ¿verdad? Entonces, prácticamente, a menos que lleve 10, podía aprobar, ¿verdad? Entonces, eso se los hago del conocimiento. Y a sus compañeros les pueden también informar, porque ahorita digamos 42, faltan todavía 21 compañeros. Entonces a las 4:15 voy a parar para hacer la captura de pantalla. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema. El contexto del estudio o de la investigación describe el contexto social, geográfico o institucional en que se desarrolla la investigación. Se hace referencia al lugar, comunidad o institución, describiendo sus características asociadas al hecho o situación en estudio. Entre estas, la organización, la cultura, hábitos, costumbres, tradiciones u otro aspecto que ayude a comprender el contexto en que se da la situación objeto de estudio. Y acá vamos a ver un ejemplo. Esto no tiene mucha realmente más teoría que esto, pero espero que con el ejemplo les quede más claro. Dice, este es un estudio que se hizo en un colegio. Dice, este estudio se llevará a cabo en el Colegio San Francisco de Asís, ubicado en el departamento de Santana, municipio de Metapán, específicamente en la colonia Lomas de Metapán, 500 metros al poniente de la estación del tren, calle Antigua San Jerónimo. Esta es, digamos, como el contexto geográfico. Prácticamente estamos ubicando a dónde estaba. El Colegio San Francisco de Asís fue fundado en el año 1965 y es uno de los 6 colegios que brinda servicios educativos en el municipio de Metapán, en donde se imparten clases desde parvularia hasta 9º grado con una capacidad de 40 alumnos por grado, sumando un total de 480 alumnos en un rango de edades entre los 4 y 15 años.
Actualmente, debido a la pandemia por COVID, los alumnos cuentan con dos modalidades de estudio, de forma virtual y de forma presencial, con una capacidad máxima de 20 alumnos por aula. Al momento cuenta con un total de 306 alumnos inscritos, donde 133 alumnos pertenecen al sexo masculino y 173 pertenecen al sexo femenino, en donde Parvularia cuenta con un total de 47 alumnos inscritos, primer ciclo con un total de 91 alumnos inscritos, segundo ciclo con un total de 85 alumnos y por último el tercer ciclo con un total de 83 alumnos. Los alumnos que asisten a dicho colegio pertenecen a una clase económica media, cuentan con una cuota mensual fija los 12 meses del año. En el colegio se cuenta con 24 maestros y 2 recursos asignados al área administrativa. Se brinda atención especializada en el área de psicología y educación en la fe. Dentro de las actividades recreativas, los alumnos realizan 2 horas de actividad física a la semana para los alumnos de parvularia y 1 hora para el nivel básico. Además, dando cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Educación, el colegio cuenta con un cafetín saludable. Este contexto de investigación era que iban a estudiar los participantes del estudio, iban a ser unos estudiantes ahí de, creo que de parvularia, y entonces por eso viene, y el estudio estaba vinculado con el estado nutricional de los estudiantes de parvularia. Entonces, por eso ustedes ven ahí que hace referencia si hay para hacer actividad física, que hay un cafetín saludable, porque ese es parte del contexto que, digamos, está vinculado a lo que es el estudio. Entonces, es así, en una forma, digamos, bien sintética, como se hace el contexto del estudio. Es describir realmente el lugar, todas las situaciones que están relacionadas con el estudio. O sea, no otra cosa. Y con los participantes, ¿cuántos son? O sea, en el caso de ustedes, si son de nutrición, o sea, que pertenecen a la Facultad de Medicina, que tiene tantos estudiantes, y lo que es la escuela de nutrición, que cuenta con tantos estudiantes, el área que ustedes van a estudiar de tantos, muchos van a ser hábitos alimenticios, entonces tendrían que ver, tienen que poner cuántos cafetines hay, qué tipo de comida hay, o si la mayoría de estudiantes lleva comida o usa los cafetines, o sea, todo eso tiene que ver en el contexto de lo que ustedes, por lo menos en lo que van a ser hábitos alimenticios, ¿no? Bueno, esta presentación es esto y esto es parte de la tarea a presentar el último día, es el domingo. Tienen que averiguarse todos esos datos para poderlo construir. No es una cuestión difícil, pero sí tienen que corroborar, digamos, o conseguir alguna información que probablemente la información va a ser común para todos, ¿verdad? No quiere decir que van a presentar el contexto todos iguales, ¿verdad? Eso sí se los advierto, porque ahí sí no. Pues vamos a ver lo que es el objeto de estudio. El primer problema dice que debemos solventar para la construcción del marco teórico de una investigación es la correcta definición del objeto de estudio. Mientras no tengamos definido el objeto de estudio, no podemos determinar definitivamente el contenido y la estructura del marco teórico de la investigación. Aunque eso no significa que el objeto pueda construirse al margen del trabajo conceptual y las lecturas que integrarán el marco teórico.
Más mencionado que definido, varios autores coinciden en caracterizar el objeto de estudio como una construcción conceptual abstracta que representa el fragmento de realidad que le interesa comprender al investigador de una manera determinada. Otros investigadores señalan que la construcción del objeto de una investigación implica la determinación precisa de los sujetos, procesos, escenarios y temporalidades a estudiar, enmarcados desde relaciones teóricas y metodológicas específicas. En un primer momento, por lo general llegamos a la investigación identificando un fenómeno del mundo social, un problema concreto que nos interesa estudiar. Por ejemplo, que la carga académica de los estudiantes de medicina pueda afectar el rendimiento académico. Este asunto, planteado así en términos legos, es demasiado amplio y carente de referentes conceptuales como para guiar definitivamente una investigación. De ahí que sea necesario un primer movimiento de abstracción que permita nombrar el fenómeno desde una tradición teórica que lo limite epistemológicamente, que sustituya los términos legos por constructos conceptuales que ubiquen el área de interés del estudio y aporten guías para entenderlo, puesto que cualquier fenómeno de la realidad puede ser abordado desde múltiples aristas y perspectivas. Este momento es fundamental para que el estudiante pueda pasar de una aproximación general y vaga hacia un entendimiento más enfocado que funcione a manera de mapa de principio orientador. En el caso del estudio tomado como ejemplo, los autores escogieron como referente conceptual la base a la teoría del estrés, basada en la interacción que enfatiza la excelencia de los elementos psicológicos, principalmente cognitivos, que median entre los estímulos estresantes y las respuestas de estrés, dando al sujeto un rol activo en la génesis del estrés. El fenómeno ahora planteado como tema y enmarcado en una tradición conceptual quedaría formulado como el estudio de las relaciones entre el estrés enfocado en las teorías basadas en la interacción y su influencia en el rendimiento académico. Aquí ya no está haciendo referencia directamente al fenómeno social, sino que este es enfocado desde la óptica de la construcción conceptual, que son las teorías del estrés y sus relaciones, con lo cual se abren unas posibilidades analíticas e interpretativas a la par que otras son desechadas. El siguiente movimiento de abstracción que lleva a la determinación del objeto de estudio implica la selección de la cuestión específica o categoría analítica a investigar, el caso de estudio, el marco temporal y el objeto de la investigación. De esta forma, el objeto de la investigación sería análisis de las reacciones de estrés, los estímulos estresores y los recursos para afrontar el estrés que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de medicina de la Universidad Evangélica entre octubre y noviembre del 2022. Cuando el objeto de estudio se encuentra correctamente construido, en él se manifiestan los principales conceptos y categorías que deben estructurar el marco teórico. Un buen ejercicio evaluativo, una vez que la investigación tiene concluidos sus apartados teóricos y metodológicos, es comparar el índice del marco teórico con las dimensiones e indicadores a partir de los que fue operacionalizado el objeto de estudio. Para realizar una investigación es necesario limitar el objeto de estudio, es decir, definir
qué aspectos concretos se quieren estudiar y plantear sus límites, lo que implica que determinados aspectos, que aunque también son interesantes por extensión, por falta de información u otros motivos, no se van a investigar. La delimitación del problema es el corte que se hace del tema a investigar dentro de los límites de espacio, de tiempo y temática que caracteriza el objeto de conocimiento. Esta construcción va más allá, ¿cómo se construye el objeto de estudio en una investigación? En este caso, esta construcción va más allá de lo metodológico, constituye una búsqueda constante por parte del investigador para alcanzar la mayor precisión, claridad y orientación en sus trabajos de valor científico. Vamos a ver una estrategia para poder construir el objeto de estudio que nos facilita, y es a través de esta tabla donde tenemos acá arriba como unos títulos. Estoy investigando en relación a, de tal forma que, y bueno, que puede explicar, comprender, proponer, y en relación a características o variables, ¿verdad? Acá tenemos en el caso del estrés, el estrés académico en los estudiantes de medicina. Luego, en relación a, aquí son estas no son variables, al final son dimensiones porque son más grandes que las variables, ¿verdad? O sea, de aquí van a salir variables de estas dimensiones. Lo que son los estímulos estresores, los síntomas, que se pueden subdividir en síntomas físicos, en síntomas psicológicos y en síntomas comportamentales, ¿verdad? Y en relación también a las estrategias de afrontamiento. De tal forma, dice, que puede explicar el rendimiento académico considerando un bajo rendimiento, un rendimiento medio, un alto rendimiento. ¿Cuál es la idea de hacer esto? La idea de esto que ustedes acá van a sacar realmente, les tiene que quedar claras qué variables son las que van a componer su estudio, porque solo ponen el estrés académico y su influencia en el rendimiento académico. O sea, todo esto que está acá realmente queda en un vacío, sin mencionarse, pero a través del objeto de estudio lo que conlleva es que nosotros hagamos lo más detallado o lo que son las diferentes características o variables o dimensiones que tiene este objeto, parte de lo que estamos investigando, para efectos de facilitar después construir el marco teórico. Entonces, esto es en lo que consiste la construcción del objeto de estudio y para lo que sirve también. Esto también ¿cómo se llama? Parte de la teoría, de la tarea que van a presentar, ¿verdad? Y aquí está, nosotros tenemos que unir los tres elementos para redactar el objeto de estudio, que ya como queda finalmente, ¿verdad? La influencia del estrés académica, analizando los estresores, los síntomas y las estrategias de afrontamiento en el rendimiento académico, ¿verdad? Esto es ya la construcción, el objeto de estudio. Unimos aquellos tres elementos que no necesariamente pueden ser en el orden que están acá, porque vamos a ver, creo que tenemos unos ejemplos acá más adelante donde no es ese orden, ¿verdad? Puede ser otro el orden. Y aquí está, ¿verdad? Aquí tenemos, estoy investigando, por ejemplo acá uno dice aprendizaje en el contexto de la pandemia en relación a estudiantes de prácticas preprofesionales, de tal forma que pueda comprender su incidencia en el éxito o fracaso de los estudiantes. Entonces, ¿cómo queda esto al final? Queda ahí, la redacción es el impacto de la pandemia en el proceso de aprendizaje virtual de los estudiantes de prácticas preprofesionales y la incidencia en su
éxito o fracaso académico. Entonces, este ya es el cómo queda el objeto de estudio. En el siguiente que dice, estoy investigando la virtualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿En relación a qué? A la formación universitaria. De tal forma que pueda comprender o proponer modelos y enfoques para la calidad académica. Y esto cómo quedaría ya redactado. Los modelos y enfoques para la calidad académica en la formación universitaria dentro de la virtualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este sería el objeto de estudio. Tenemos este otro. Redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. Factores en relación a factores generacionales. De tal forma que pueden explicar el uso y abuso. Y este estaría quedando el uso y abuso de las redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram, considerando los factores generacionales. O sea que realmente la construcción no es que este primero, este segundo y este tercero, no. Es la lógica nos lo dice y bueno, esa lógica también en cierta manera la obtenemos leyendo varios documentos, ¿no? Varios artículos. Bueno, esto quiero ver acá. Vamos a ver. Ahora vamos a, quiero ver, 4:25, pero ahorita vamos a tomar la asistencia porque... Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema que es los antecedentes de la investigación.
Todo proceso investigativo se plantea una serie de incógnitas, dudas y confusiones que a medida que uno va incursionando con más empeño en la investigación, también va desarrollando paralelamente capacidades investigativas que ayudan a dilucidar las incertidumbres iniciales. Sin embargo, cada vez se vislumbran nuevos retos y desafíos que nos permiten desarrollar una serie de habilidades y destrezas vinculadas con la investigación, específicamente en cuanto al uso y construcción de los antecedentes. Los antecedentes de la investigación son estudios originales previos a la investigación que otros autores han realizado, donde se consideran artículos científicos o tesis como fuentes primarias de información. Las investigaciones cualitativas, cuantitativas o mixtas necesitan incluir antecedentes. La redacción de los antecedentes se emplea para mostrar los distintos hallazgos que se han tenido en estudios previos, tomando en cuenta las variables de estudio. Es importante considerar principalmente los estudios que han tenido objetivos o metodologías similares. Es posible que se encuentren estudios que han usado diversas metodologías e inclusive diversos tipos de análisis estadísticos, siendo importante considerarlos dentro de la recopilación de los antecedentes. Los antecedentes deben ser agrupados de acuerdo con las variables que tiene el tema de investigación. En este caso, se recomienda que las investigaciones sean escritas considerando desde las más antiguas a las más recientes de modo narrativo. Todos los tipos de estudios son relevantes, sugiriéndose que sean principalmente obtenidos de revistas de alto impacto. Es recomendable utilizar las distintas bases de datos con las que cuenta la universidad. Se presenta a lo largo del capítulo del marco teórico en la sección de antecedentes de la investigación, pero no a manera de lista. Deben formar parte de una redacción coherente en la que se van incorporando de manera enlazada. Y esto es la ubicación, generalmente, tal vez no es el mismo orden que tenemos en la facultad, pero este es de otra universidad y como ustedes verán, siempre después del problema de investigación, la justificación y los objetivos. Ahí vienen los antecedentes y son antes que el marco teórico y el marco metodológico, ¿verdad? Y esto tiene su razón porque mucha información se obtiene aquí de los antecedentes. Los pasos para elaborar los antecedentes. Los antecedentes sirven para responder las siguientes preguntas. ¿Qué tanto se ha logrado investigar acerca del tema que estamos actualmente investigando? ¿Existen estudios previos que sean parecidos en metodología, objetivos o ambos sobre el tema que estamos actualmente investigando? ¿Se han identificado quiénes son los autores más representativos del tema? ¿Cuáles han sido las poblaciones estudiadas previamente? ¿Qué metodología han empleado? ¿Cuáles han sido los principales hallazgos? ¿Cuáles son los resultados que están a favor y en contra de nuestra hipótesis o nuestro estudio, nuestro objetivo general o pregunta de investigación? ¿Qué conceptos han sido poco estudiados y cuáles se han dejado de estudiar? ¿Qué se ha investigado y puede ser investigado con otra metodología? La obtención de los antecedentes de nuestra investigación permitirá elaborar lo que se conoce en el mundo científico como estado del arte o estado de la cuestión. Al parecer, el proceso de recolección de datos es un aspecto crucial en la investigación, ya que contribuye a conocer más del tema que se va a investigar, conociendo la historia sobre la investigación realizada,
los puntos pendientes por investigar, los resultados controversiales, aquellos que tienen autores con opiniones muy divergentes, y la evolución de la metodología de investigación utilizada a lo largo de los años. Sin lugar a dudas, los antecedentes permitirán establecer un punto de partida sobre el tema a investigar y permitirán guiar mejor nuestra investigación. No toda la información que se obtiene es relevante, por lo cual es fundamental realizar una revisión crítica de las distintas investigaciones. Se debe tomar en cuenta las revistas de la cual se obtienen los artículos. Por tanto, se recomienda iniciar la búsqueda en revistas indexadas. ¿Para qué sirven los antecedentes? Sirven para no investigar sobre algún tema que ya se ha investigado a profundidad, para estructurar más formalmente la idea de investigación que tenemos, seleccionar la perspectiva o enfoque desde el cual abordaremos el tema a estudiar, e identificar los vacíos de investigación presentados a los lectores del estudio. Los pasos. El primer paso es hacer una búsqueda de investigaciones, identificar las variables, tema, para utilizarlas como palabras claves en la búsqueda. Por eso es que ya nosotros vimos todo esto. Ahí van a emplear las estrategias de búsqueda, todo lo que son descriptores, palabras claves, los tesauros, términos mesh, todo eso tienen que volverlo a leer los operadores booleanos, toda esa situación, ¿verdad? Porque para eso aquí tienen que emplear, hacer una nueva búsqueda. O sea, el primer paso es hacer una búsqueda de investigaciones. En la web dice, se incluyen documentos que no son útiles para revisar la literatura si pretendemos contar con un trabajo digno y serio, ya sea porque no tienen fundamentos, sus fuentes no resultan confiables o contienen información no corroborada. Por ello, debemos acudir a los bancos de referencias de asociaciones, instituciones académicas o profesionales, los que contienen artículos arbitrados o indexados que poseen respaldo científico. Sí, acá por ahí he visto algunos que han ido a sacar información de empresas que se anuncian ahí en internet. Eso realmente no es válido. Lester y Lester recomienda que cuando se considere la pertinencia de una fuente, documento o sitio en internet, se debe acudir a sitios que contengan los dominios .org, que son de organizaciones profesionales, sociales, educativas o empresas, .gov, organizaciones gubernamentales, .net, que es genérico, pero hay que usarlo con precaución, ¿verdad? Es igual que el .com. .edu, que corresponde a educación, instituciones educativas, según el campo de búsqueda que vamos a realizar. Tenemos que asegurarnos que el documento cite referencias confiables. ¿Por qué es importante esto de que cite referencias confiables? Por lo general, nosotros revisamos un documento que nos pareció bien el título, lo leemos, puede ser que nos parezca después de la lectura crítica que es conveniente, pero ahí mismo podemos buscar, o hay dos, ¿verdad? O artículos relacionados o parte de las referencias de ese mismo artículo que vimos inicialmente, porque ahí hay desarrollo de los mismos temas de que presenta el artículo. Entonces, por eso tenemos que asegurarnos que las referencias sean confiables. ¿Cómo nos aseguramos con esto? Que sean artículos que sean publicados en revistas confiables, indexados. Tenemos que determinar si el autor del documento tiene una afiliación institucional seria o si su correo le indique. En algunos, al final del artículo ponen el correo de los responsables por si uno se quiere comunicar, ya sea en ocasiones ponen esos correos para que uno pueda solicitar instrumentos que utilizaron y se los faciliten a uno.
Si no existe, dice, será necesario buscar en cualquier buscador si se trata de un académico, profesional o científico con experiencia y conocimiento. Distinguir sitios con respaldo profesional, académico o científico de páginas personales, de información general, de negocios y comercios. Tenemos que distinguir y irnos por sitios de respaldo profesional, académico o científico. Seguimos con los pasos, ¿verdad? El paso 2 dice es seleccionar las investigaciones, escoger las investigaciones más relevantes, que son las más relacionadas con el tema, las más recientes y las que tengan un enfoque más parecido al que nosotros vamos a desarrollar, y las que se consideren más útiles. El paso 3 se refiere que tenemos que definir un criterio de agrupamiento. Los antecedentes no son una suma de investigaciones. El texto debe estar integrado, coherente y denotar un análisis previo. Entre los criterios de agrupamiento tenemos la fecha, ubicación geográfica, ya sea internacionales o nacionales, el tema o el enfoque metodológico, estudios descriptivos, transversales, longitudinales, ensayos clínicos. Generalmente el criterio de agrupamiento más utilizado es el de la fecha. ¿Por qué? Porque de ahí voy del más antiguo al más reciente. Entonces ahí pongo año 2000 por decirlo. Después si voy a hacer voy a buscar otro antecedente, tendría que ser más reciente y no más antiguo. Entonces así tenemos como criterio de agrupamiento, vamos a utilizar en este caso nosotros la fecha. Paso 4, redactar. Resumir las investigaciones. Recomendamos para la redacción utilizar creatividad al iniciar los párrafos, enlazar los párrafos y las investigaciones. Redactar de manera fluida e integrada, relacionando unas investigaciones con otras y utilizar las normas Vancouver para citar. En la parte final de la redacción hay que hacer balances por secciones, por criterios de agrupamiento o puede ser tanto al final como al inicio. El contenido del balance debe buscar las interrogantes siguientes. ¿Cuáles son los principales vacíos de estas investigaciones que pretendo llenar con mi investigación? O sea, identifico los vacíos que tienen las investigaciones que tengo como antecedente. Y yo digo aquí, ¿qué pretendo llenar con mi investigación? O sea, que si hay algún vacío, ¿qué de eso nosotros vamos a incorporar en nuestro estudio? Semejanzas y diferencias con mi investigación. Esta es la parte del análisis que ponemos nosotros después de cada antecedente investigativo. ¿Qué no se debe hacer? Resumir las investigaciones de manera incompleta. Resumir con detalles innecesarios. ¿verdad? Resumir de manera autómata siguiendo un instructivo al pie de la letra. ¿verdad? O sea, cada estudio tiene su singularidad que, si bien es cierto, nos puede servir, digamos, tener como un formato, pero hay algunas que no se van a acomodar a ese formato y entonces tenemos que romper ese formato para captar la información que nos interesa. ¿verdad? Iniciar todos los párrafos de la misma manera. Esto no lo debemos de hacer, ¿verdad? O sea, en el presente estudio, o sea, hay veces que solo el presente estudio. Redactar de manera entrecortada y no coherente. Esta es otra de las cuestiones. Debemos de redactar de manera continua y coherente. ¿verdad? Una vez que se han recolectado distintos artículos o reportes de investigación, agrupamos, dice, todos tomando en cuenta lo que más nos parece tanto en su metodología como en las variables de estudio. Tener en cuenta que la redacción deberá tener un hilo narrativo por lo cual tener agrupados los antecedentes por variables facilitaría la redacción. ¿verdad? Este es otro criterio, ¿verdad? O sea,
agruparlos por variables. Lo que pasa es que no es tan fácil agruparlos por variables. Por eso es mejor por fecha. Leer el artículo y sintetizar la información considerando los siguientes puntos relevantes. Autor o autores, año de publicación. Bueno, aquí está lo que vamos a hacer nosotros, ordenar los antecedentes desde los más antiguos a los más recientes. Objetivo del estudio, se debe redactar de modo sintético el objetivo general del estudio, ese siempre está en los artículos. Dice el diseño del estudio, precisar si el antecedente elegido es un estudio experimental, no experimental, descriptivo, simple, descriptivo correlacional, transversal, longitudinal, etc. Tenemos que identificar qué diseño, con qué diseño hicieron ese estudio. Procedimientos de la investigación, especialmente la forma de cómo recolectaron los datos. Indicar la muestra analizada, en este estudio, sea de estudiantes, profesionales, etcétera. Es importante indicar el número de unidades de análisis. O sea, las unidades de análisis son donde yo capto la información de mi investigación, ¿verdad? En este caso, si son estudiantes, tengo que decir, la muestra fue de 200, no sé cuántos estudiantes. Ya es importante recolectar esa información. Luego, los instrumentos, indicar qué instrumentos se utilizaron para la recolección de datos. Tener en cuenta que en muchos estudios se utiliza más de un instrumento. Esto es bien importante para ustedes porque ustedes van a utilizar algunos instrumentos que ya son estandarizados. Entonces tienen que, en los estudios que van a revisar, tienen que identificar qué instrumentos, porque después, en lo que es el marco teórico, van a tener que desarrollar cómo están compuestos los instrumentos. Más que todo, ya orientándose ustedes al instrumento que posiblemente seleccionen para usarlo en su investigación, ¿verdad? Y si hay más de uno, pues todo eso tienen que anotarlo, qué instrumentos y para qué variables en particular utilizaron. Eso es bien importante porque posteriormente en la metodología es necesario y lo tienen que también utilizar en lo que es el marco teórico. Resultados, ¿verdad? Esto es importante. ¿Qué resultados obtuvieron en la investigación citada, digamos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es importante estos resultados? Porque estos hallazgos que hicieron en esta investigación, que ustedes tienen como antecedente, la van a utilizar después para comparar sus resultados con estos datos. Esa es la situación. Además, cuando ustedes analizan los resultados, ahí pueden identificar las diferentes variables que analizaron en el estudio. Es otra cosa por lo que es importante. Luego, finalmente, lo que es la discusión o conclusiones. Acá resulta que en algunos artículos científicos, al final de la discusión está la conclusión. Pero en algo otro está muy claro y está discusión y aparte está la conclusión o conclusiones. Entonces es importante que ustedes capten qué fue lo que concluyó, digamos, en ese estudio que concluyeron. Y procurar, dice, que cada antecedente solo sea un párrafo a fin de facilitar la lectura. Estas cuestiones son, ¿cómo se llama? Los resúmenes, por lo general, de los artículos científicos generalmente es un solo párrafo. Y es importante, recuerden que la calidad de los antecedentes es fundamental para la sección de análisis de resultados de su estudio, ya que se compararán los resultados obtenidos con aquellos reportados en los antecedentes para describir qué tanto se parecen o difieren los resultados con la literatura previa y poder mostrar el aporte de los nuevos resultados. De ahí la importancia que ya les había explicado. Acá vamos a tener un ejemplo de un resumen de referencia completa. Y acá, por ejemplo, en el estudio, y aquí podemos utilizar comillas, este es el título del estudio.
en el estudio de la consistencia interna y estructura factorial de 3 versiones de la escala de Zoom para la ansiedad, ese es el título, de la OSA S et al, aquí están los autores, después del autor va la cita, recopila antecedentes sobre la escala de Zoom para la ansiedad, la cual se ha usado en varias investigaciones en Colombia. Sin embargo, no se ha informado sobre la consistencia interna y la estructura de factores en estudiantes universitarios. Aquí está diciendo que hay un vacío, que se ha utilizado para detectar la ansiedad, pero que no se ha utilizado en estudiantes universitarios. Entonces, por eso es que este grupo decidió, bueno, hay un vacío, entonces nosotros, ese vacío, nosotros lo vamos a hacer y vamos a estudiar los universitarios. El objetivo del estudio fue estimar la consistencia interna y la estructura factorial de las 3 versiones de la escala de Zoom para ansiedad en estudiantes de una universidad privada de Cartagena, Colombia. En la metodología se observa que utilizaron un diseño transversal, que la muestra estuvo conformada por 221 estudiantes de medicina y psicología, que completaron la versión de 20 puntos de la escala de Zoom para ansiedad. La media de la edad fue de 20.5 con una desviación estándar de más o menos 2.6 años. El 64.4% eran mujeres y 55.3% estudiaban medicina. Se calculó el alfa de Cronbach y se realizó un análisis de factores exploratorios para las 3 versiones. Los resultados mostraron que la escala de 20 puntos mostró un coeficiente de alfa de Cronbach de 0.77 y 3 factores principales responsables del 40.1% de la varianza total. La versión de 10 puntos presentó una consistencia interna de 0.83 y una estructura bidimensional que explicaba el 54% de la varianza. La versión 5 puntos mostró una consistencia interna de 0.74 y una estructura unidimensional que daba cuenta del 49.5% de la varianza. Se concluyó que las versiones de 10 y 5 puntos de la escala de Zoom para ansiedad presentan mejor comportamiento psicométrico que la versión original de 20 puntos. Se necesita estimar el comportamiento psicométrico de estas versiones frente a un criterio de referencia. Este es el resumen. Aquí vieron ustedes que va lo que encontraron al inicio, que el título, quién la hizo, el diseño, la muestra. Hablan de la escala que están, la escala de Zoom, que es con la que están analizando. Y los resultados, bueno, incluso ponen ahí la edad que tenían en promedio de todos los estudiantes, cuántos eran de sexo masculino, femenino, y bueno, los diferentes hallazgos de las versiones de ya 10, 5 y 20 puntos, y la conclusión, al final, que es lo que estaba allá. Entonces, este es un ejemplo de cómo se debe de presentar, cómo se llama, el antecedente. Dice, la sección de antecedentes debe iniciarse con una breve introducción. Luego de exponer cada antecedente debe incluir el aporte personal de ustedes, indicando cómo esto se relaciona con la investigación que ustedes están realizando y en qué contribuye a la misma, ¿verdad? Recuerden consultar fuentes confiables y reconocidas. Den prioridad a las fuentes primarias, ¿no? Sí, aquí les quiero hacer una observación porque fuentes primarias son los artículos científicos, pero los artículos científicos que tienen muestra y población de estudio, no aquellas, por ejemplo, un metaanálisis, una revisión bibliográfica, ni revisiones sistemáticas. Tienen que ser artículos científicos que tienen una muestra y que tienen participantes. Entonces, porque son esos los que, donde se va a ver cuáles son como antecedentes investigativos. No olviden indicar si el antecedente mencionado coincide con la investigación en alguno de los siguientes puntos, ya sea en el problema,
ya sea en la metodología. Ustedes todavía no han definido metodología, difícilmente, pero por lo menos el problema sí puede ser el objetivo general. El diseño igual no lo han definido, ni el enfoque, ¿verdad? Pero el enfoque de ustedes va a ser cuantitativo, o sea, esto está bien sencillo, ¿verdad? Entonces, eso es como los resúmenes que ustedes hacen al final. Aquí vamos a tener importante ese. Cada antecedente debe abarcar entre 1 y 2 páginas, ¿no? Dar prioridad a los antecedentes no mayores a 5 años. Esto vamos a ser flexibles en esto de no mayores a 5 años, ¿verdad? Porque algunos de los temas que ustedes están estudiando no son tan recientes. Presentar desde el más reciente hasta el más antiguo, así esto ya lo dije, que vamos a agruparlos por fechas. Redactar en pasado. Y aquí tenemos un ejemplo de una introducción. Acá empieza, por ejemplo, a nivel de la universidad, no existe las investigaciones realizadas. Bueno, aquí este es un ejemplo. En el campo de la violencia política son escasas, dice. Si bien se ha producido una gran cantidad de material en torno a la participación política de la mujer en general, el tema del acoso político permanece prácticamente inexplorado. O sea, aquí está igual, está hablando a que existe un vacío y por eso es que ellos han seleccionado lo que es el acoso político. Algunas autoras incluyen el tema al analizar los principales desafíos que enfrentan las mujeres durante la participación política en Costa Rica, pero no centran sus investigaciones en el acoso político. Concretamente se han realizado 2 investigaciones, aquí ponen cuáles son. El último no recoge datos empíricos, más bien constituye una recopilación de información. O sea que hay un artículo, pero que no recoge datos empíricos. O sea, no hay participantes, ¿verdad? Es una revisión bibliográfica. Y aquí está, digamos, el ejemplo del balance que va al final de que ustedes han realizado han puesto un antecedente investigativo, o sea, una investigación. La cantidad de resultados de la investigación es, incluso esta aquí lo pone como, después de que yo ya agrupé todas, ¿verdad? Tengo que hacer, no puedo, tengo que hacer, esto sí es obligatorio. La cantidad de resultados de las investigaciones en torno al acoso político de las mujeres muestra un vacío importante. Entonces aquí es más o menos ustedes tienen que identificar qué es lo más puede ser, qué es lo que realmente identifican y qué podría no identificar. En primer lugar, dice, se hace evidente la necesidad de estudiar el tema a nivel nacional para explorar sus formas particulares de manifestarse en el país y hacer visible una problemática cuyos efectos podrían estarse subestimando. Por otro lado, los estudios cualitativos que intenten comprender de manera integral el fenómeno y las circunstancias en las cuales se presenta la violencia política podrían brindar un aporte muy valioso al tema. Este es el balance que van a hacer ustedes con sus propias palabras después de que analicen, digamos. Son 7, el mínimo son 7 estudios que tienen que ser, digamos, como antecedentes investigativos. Entonces, quiero ver. Son las 4:58. Tenemos media hora y 10 minutos para revisar por lo menos un grupo. Y entonces en este de 4:58 a 5:30 van a elaborar lo que es pueden elaborar, para mí no es correcto, pero lo pueden hacer el objeto de estudio. Pero la idea, lo que pasa es que el objeto de estudio se les va a facilitar elaborarlo en la medida que ustedes tengan más antecedentes. Entonces la idea es que por lo menos vamos a revisar qué es lo que tienen en media hora
Y bueno, de todo modo, el jueves vamos a seguir haciendo solamente esto. Voy a seleccionar un grupo al azar a las 5:30 de qué es lo para que presenten. Entonces, ¿tienen alguna duda? No por el momento, doctor. Vale, entonces los vamos a quedar acá. Van a trabajar ahorita esta media hora y van a presentar lo que hayan avanzado. No es que van a presentar ya terminado uno. Entonces, la idea es que empecemos a hacerlo. Entonces, nos vemos a las 5:30. Yo siempre estoy acá por cualquier inquietud o duda. Grupo 2. Grupo 2 presente. ¿Qué es lo que han avanzado? Vamos a ver. Estoy investigando sobre peso y obesidad en niños de 5 a 12 años. Perfecto. En relación a prevalencia, causas a ver, estoy investigando sobre peso y obesidad. O sea, esto, al final en niños de 5 a 12 años, vamos a ver, sobre peso y obesidad en relación a características o variables. Tenemos entonces la prevalencia, está bien. Causas como título, sí, está bien. Pues, o sea, actividad física. No, estado nutricional, no. Porque sobrepeso y obesidad es. Vamos a ver. Vamos a ver. Actividad física, el estado nutricional por medio del IMC. Sí, está bien, porque si no, no va a poder determinar esto acá, ¿verdad? Y ahí quiero ver hábitos alimenticios. Actividad física, ajá, aquí ya tenemos las variables que va. Prevalencia no es variable, porque la prevalencia es la frecuencia, es una frecuencia. Entonces no es variable, o sea, este tiene que quitarlo de acá. O sea, ustedes lo han puesto en base a las causas, está perfecto. Y las causas, bueno, hay muchas más causas, pero ustedes definen qué va a ser en base a la actividad física, el estado nutricional, ajá, y hábitos alimenticios. Está bien, o sea, tenemos 3 cuestiones. De tal modo que puede explicar, comprender o proponer cambios en sus hábitos alimenticios y actividad física. ¿Qué podría ser? Proponer cambios sobre peso y obesidad en relación a actividad física, estado nutricional, hábitos alimenticios, de tal forma que puede proponer cambios en sus hábitos alimenticios y actividad física. Bueno, dejémoslo así. ¿Está bien? Así. Prevalencia hay que quitarlo. Prevalencia es una frecuencia, no es variable. Está bien. Está bien. Dejémoslo así.
como primera intención estaría, digamos, pero falta la redacción. ¿Cómo quedaría redactado? Acuérdense que la redacción es la unión de los tres elementos, ¿verdad? Y ya en lo que es el objeto de estudio no va nada de esto de niños de 5 a 12. Pues sí puede ir en niños, ¿verdad? Sobrepeso y obesidad en niños, porque lo hace diferente, digamos, en adultos y todo eso, ¿verdad? Desde el punto de vista, sí. Ajá. Ahí que le ayuden las compañeras que están ahí. Ahí en relación a cuando ustedes ponen causas, o sea, sí está bien lo que es actividad física y hábitos alimenticios, sí son, digamos, como factores asociados o relacionados. El estado nutricional realmente no cabe ahí, le voy a decir por qué. Porque ustedes están investigando realmente el estado nutricional, que es el de sobrepeso y obesidad, o sea, eso es lo que están estudiando. Entonces, realmente ustedes van en relación a actividad física, hábitos alimenticios. Todavía les faltaría probablemente, no, estado nutricional no va ahí. Estado nutricional ya lo tenemos acá en estoy investigando el estado nutricional de sobrepeso y obesidad en niños. Eso es, o sea, estamos poniendo lo mismo aquí en la casilla de estoy investigando que en relación a. Igual estoy investigando el IMC que me da sobrepeso y el IMC que me clasifica en obesidad. En relación a actividad física, hábitos alimenticios. O sea, no cabe IMC en relación a, porque no es ninguna causa. No se preocupen que ahorita no lo llenen. La idea, como yo les decía, que tienen que esto lo van a mejorar cuando hagan ¿cómo se llama? Todo lo que es los antecedentes investigativos, porque ahí van a ver ustedes otros estudios que han hecho relacionados a estos y van a encontrar, por ejemplo, qué es lo que han estudiado, porque lo que pasa es que ustedes cuando me ponen acá el IMC, sí, pero el IMC me determina el sobrepeso y obesidad, está inmerso en esto que estoy estudiando, no como en relación a menos que yo pusiera, estoy estudiando a los niños de 5 a 12 años en relación a la actividad física, los hábitos alimenticios y el estado nutricional. Ahí sí, pero aquí estoy diciendo que estoy estudiando a los que tienen sobrepeso y obesidad. Ahí va implícito el IMC. Entonces acá, ni modo, o sea, acá es un primer intento, no se exasperen, pero lo que tienen que hacer es, ¿cómo se llama? Hacer más, ¿cómo se llama? Los antecedentes investigativos, avanzar más en eso para poder concretizar esto. La ventaja de concretizar el objeto de estudio, lo que decíamos que la idea es que esto nos da prácticamente los parámetros para lo que vamos a hacer el marco teórico. Entonces acá, por ejemplo, acá, digamos, nosotros nada más estamos diciendo, vamos sobrepeso y obesidad en relación a actividad física y hábitos alimenticios. ¿Está bien? Doctor,
¿Cómo así? Solo quería preguntarle, con respecto a eso, en tipo de causas, podríamos poner desequilibrio energético, porque la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es prácticamente un desequilibrio energético entre calorías consumidas y Sí. gastadas. ¿Y cómo No lo van sé a si, medir? Sí, está bien, pero ¿cómo lo van a medir? Porque, o sea, todo eso tiene que ir o con... sea, Ajá. toda la comida tiene calorías, tiene No, carbohidratos, proteínas, correcto. todo. No, pero ¿cómo Entonces, lo van a medir en la investigación? de lo que consume el niño. Si el niño está consumiendo demasiados carbohidratos, Sí, 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 se no, puede, eso lo tengo clarísimo. ¿Cómo lo van a medir? O con sea, lo que, y con la está bien, si quiere alimentación. póngalo ahí, si quiere póngalo, pero después, en la medida que ustedes lean, me van a decir cómo lo van a medir, porque esto está bien, este es como un borrador ahorita, pero ustedes tienen que empezar a ver que si yo pongo esto, cuando vaya a ver los estudios en los antecedentes investigativos, tengo que ver, voy a ver por ejemplo, el exceso o la diferencia entre el gasto energético y las calorías. Entonces, ahí voy a buscar estudios que traten sobre eso porque yo estoy interesado, ya que acá yo lo voy a conseguir. No, póngalo, póngalo. Póngalo, lo que pasa es que tiene que ir pensando cómo lo va a medir, ¿verdad? Porque siempre que yo voy poniendo algo allí, acuérdense que es el objeto de estudio de mi investigación. Y entonces yo tengo que tener claridad, empezar a tener claridad cómo lo voy a medir, ¿verdad? Entonces, pero póngalo, no hay problema. Entonces, eso quiere decir que ustedes lo van a tener que aclarar. Siempre vamos a los antecedentes investigativos. Bueno, nos quedamos acá porque ustedes tienen clase y ya son más de las 5:40. Entonces, el jueves nos vemos. Continuamos con esta parte porque me interesa que más o menos lo entiendan. Y por favor, está bien que pongan lo que es el objeto de estudio. Tráiganlo, pero necesito sobremanera que traiga cada uno un ejemplo de lo que es por lo menos un antecedente investigativo. Porque con uno que traigan ahí vamos a ver, a corregirlo para efecto que les quede bien. Y si hacen más o menos uno bien, quiere decir que los otros ya van a ir orientados de cómo hacerlo. El objeto de estudio lo van a ir puliendo en la medida que ven más investigaciones vinculadas con el tema de ustedes. Bueno, quedamos hasta aquí. Tengan buenas tardes y nos vemos el día jueves. Recordemos que el jueves solo vamos a trabajar en la práctica de lo que es bueno, consigan información también para el contexto, porque acuérdense que eso lo tienen que hacer esta semana. Y vamos a la práctica del objeto y ver que traigan algo anticipado de lo que son antecedentes investigativos. Bueno, tengan buenas tardes y nos vemos el martes. Gracias, doctor.